apuntar el rebaño antes que oscurezca. Se está dando, por más que lo veamos o no, esto está pasando. Por más que nosotros queramos creer o no, esto sigue pasando. Ojalá que la gente abra su corazón para ver lo que está pasando. Sin lugar a dudas es muy grande lo que genera. Llegué a Salta en noviembre del 2003 con el corazón partido. Hace 6 años que lucho por mis hijos Karim, Zahira y Sharif, quienes fueron llevados por su padre a Jordania el 10 de diciembre de 1997. Somos de Demarcación del Norte de Salta. Le tenemos a Promesada para que pueda salir adelante con el problema de salud que tiene ella. Íbamos a sacar unos estudios para ver si lo podíamos trasladar, porque de la última vez que le pasó supuestamente tenía que tener algo de aire en el pulmoncito y no iba a poder viajar en un avión. Y entonces yo le pregunté al médico, doctor, ¿usted le regalaron algo? Y me dijo, sí señora, y se sacó del bolsillo de su guardapolvo verde el rosario. Uno se emocionaba mucho, ¿no? Había mucha gente enferma, mucha gente con muchas carencias, ¿no? He aprendido a sentir el dolor ajeno. Antes lo veía. Realmente, ¿cómo voy a hacer? Lo siento. Nosotros tenemos que discernir, como iglesia, varias cosas. En primer lugar, el hecho que la señora María Livia dice escuchar, ver una realidad objetiva que no nace en ella, sino que viene de fuera y que le dice algo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Santos. Hoy los invito a conocer y a compartir muchísimos mensajes sagrados, milagros sorprendentes, fervor y lágrimas, y el testimonio de muchas personas que aseguran haber sentido la presencia y el amor de la Virgen María. Lo cierto es que en una provincia argentina, exactamente Salta, nuevos devotos se entregan a los brazos de una sencilla mujer que aseguran es la elegida por María para transmitir sus mensajes. En el programa de hoy van a conocer a María Livia, testigo y voz de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Esto es lo que ocurre en los Tres Cerritos, el lugar que la Virgen eligió para quedarse. La ciudad de Salta fue fundada el 16 de abril de 1582. Está ubicada en un hermoso y fértil valle que lleva su nombre. Es una de las ciudades argentinas que más ha conservado el acervo arquitectónico colonial. Dueña de un encanto único, Salta deja a sus visitantes deslumbrados ante su singular belleza natural. Si bien está ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, desde las alturas no podemos identificar a ninguno de sus 367.000 habitantes. Profesionales, empleados, desocupados, casados, solteros, chicos y grandes, hombres y mujeres anónimos, todos habitan un mismo suelo y tienen su propia historia que contar, pero uno de ellos es muy especial. María Livia nunca dejará de ser hija, esposa, madre de 3 hijos, hermana, amiga, pero para ella todo cambió, su ciudad, su provincia, sus calles. Desde el año 1990, ella tiene una tarea inmensamente mayor a la que tenía como ama de casa. María Livia
es refugio y esperanza de miles de almas que acuden todos los sábados a los Tres Cerritos para encontrarse con la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. María Livia para mí es una persona muy común, muy humilde, que vive muy cerca de mi casa, donde o sea, uno si la ve yo creo que no se imagina nada, ¿no? Es más, cuando uno la ve así en el cerro es como que está dentro de un contexto donde dice, uy, María Livia, una persona diferente, pero si no, yo creo que en Salta por mucho tiempo María Livia pasó por una persona común y normal. A nosotros lo que nos pasó particularmente es conmovernos con lo que veíamos que era un fenómeno de fe. Con la revista hicimos una investigación sobre todo el fenómeno de María Livia acá en Salta y cómo incidía a nivel nacional. Bueno, a mí me interesaba mucho el tema. Con María Livia no pudimos tener contacto porque es su postura, la de no hablar con ningún medio. Revisamos archivos y cosas que nos facilitaron. Y bueno, fue todo en base a recoger también testimonios allá arriba de lo que sucedía con la gente más que nada y tratar de contar eso y reflejar el fenómeno de la fe. Estamos en una de las tantas lindísimas esquinas de Salta. Aquí se encuentran dos de los lugares más importantes de esta historia que vinimos a buscar. Este es el barrio en donde vive María Livia. A mis espaldas se encuentran los Tres Cerritos. En ambos casos, los fieles y peregrinos dicen que la Virgen María deja sus huellas en formas de mensajes, para que reafirmen su fe los creyentes y para que abran su corazón a aquellos que necesitan ver y sentir para creer. Mi madre llega de Salta y viene con la intención de darme un rosario bendecido por la Santísima Virgen. Yo no era católica practicante, tampoco creía en ese momento en Dios ni en la Virgen. Creía en mi escepticismo, creía en que yo tenía que ser lo mejor como persona cada minuto y cada segundo de mi vida, pero que eso dependía simplemente de mí. Y cuando fui a buscar el rosario, ella se encontró con 2 rosarios. A los pocos días a casa nos llegó un video sobre todos los milagros que se habían producido hasta ese momento, en el 2001. Y mi madre dice, bueno, y en este video aparece la forma de la Virgen. Y yo me empecé a matar de risa y dije, la verdad que me cuesta mucho creer que ahora la Virgen se está apareciendo en un video. Y el video muestra como los primeros milagros físicos que hubieron en ese cerro. Mi madre me decía impresionante ciertas cosas y yo la cargaba. Y me pasa que de estar matándome de risa, lo único que a mí se me aparece en ese momento es el perfil de la Santísima Virgen y que me cuesta mucho transmitir siempre esto porque es algo que cada vez que lo transmito lo vivo con mucha profundidad y realmente me impresionó porque era algo que yo no esperaba absolutamente nada de ese video y en ese momento lo único que vi fue el perfil en carne y hueso de la Santísima Virgen y no lo vi adentro de la televisión, afuera lo único que vi fue eso y yo me levanté y le dije a mi madre que no estaba preparada para ver esto y que fui a mi cuarto, me encerré durante 40 minutos y eso me llevó a comulgar y para mí sentí una conversión muy fuerte y muy profunda donde me bajó la ficha. María Livia nunca imaginó ver a la Virgen y nunca lo pidió. Pero a principios de 1990 comenzó a tener las primeras manifestaciones que produjeron un fuerte cambio en su corazón y una gran felicidad en su alma. La voz que le habló se presentó como la Madre de Dios. Ven, hija mía, alabado sea el Señor, los ángeles te acompañarán, el Señor abrirá un camino de luz. Voy a leerles el testimonio que di en el cerro el 27 de marzo del 2004, este año, recién llegada de Jordania. Soy Gabriela Arias Uriburu, llegué a Salta en noviembre del 2003 con el corazón partido. Hace 6 años que lucho por mis hijos Karim, Zahira y Sharif, quienes fueron llevados por su padre a Jordania el 10 de diciembre de 1997. Fui recibida por María Livia en noviembre del 2003. Cuando fui al cerro y en el momento en que María Livia se me acerca, entré inmediatamente en un estado de conciencia especial. Mi corazón palpitaba sin cesar,
Mis sentidos estaban colmados por una inmensa energía que de inmediato me llevó a tener una visión. A mi hija Zahira, que venía corriendo abriéndome los brazos y me decía, hola mamá. De inmediato aparece en la visión mi hijo más chico, Sharif. Supe que tras de él venía Karim, el mayor, al que no logré ver. Fue tal la emoción que empezaron a correr lágrimas sin parar. En ese mismo instante siento una voz suave y femenina que me decía, ese va a ser el reencuentro con tus hijos. Poco tiempo después de las primeras manifestaciones, María Livia comparte estas experiencias con su familia. La Virgen sigue hablándole en la intimidad de su casa y María Livia, simbólicamente, le entrega su hogar, sus hijos y su esposo en señal de amor absoluto. Dios tiene designios para ti desde toda la eternidad. ¿Aceptas esto de parte de Dios? María Livia acepta gozosa y la Virgen sonríe por segunda vez. La primera vez que fui al cerro con mamá, bueno, fue por un llamado telefónico de Eduardo, mi tío, que le pedía a mamá que tenía que subir al cerro. Yo no sabía de lo que se trataba, entonces le digo, ¿pero qué hay en ese cerro? No, vamos a ir con María Livia, que es una señora que tiene apariciones de la Virgen. Yo le escuché y decía, ¿de qué me estás hablando? Y ahí, digamos, al pie del cerro nos encontramos con María Livia, con Pupa, su marido, éramos mamá, yo y 3 personas más. Bueno, y empezamos a subir. Cuando llegamos nos sentamos ahí con mamá y nos impresionó porque yo decía, qué cansancio tengo, tengo ganas de dormir. Y entonces le comentamos a María Livia y María Livia nos dice, me emociono cuando lo cuento. Nos dice, no es cansancio, es el abrazo de la madre. Y yo quedé helada. Eso mismo a mí me ayudó a reanudar toda mi vida en la fe, ¿no? En la fe católica. Al empezar, empezar a ir a mí, bueno, primero haber hecho una buena confesión después de 10, 12 años. Y después el acercarme fue, pero impresionante, automático, ¿no? Fue como que a partir de ese día no falté un domingo a misa. Empecé a comulgar, a rezar mucho, prácticamente todos los días el rosario, a ir mucho al cerro los sábados. Y a partir de ahí, de ese momento, es como que se reanudó toda mi vida en la fe, ¿no? En medio de una inmensa luz, se presentó ante María Livia una joven de unos 14 años, con los brazos extendidos hacia abajo, desde donde salían luces como rayos de cristal. Llevaba un vestido blanco, un manto azul, cubría su cabeza con un velo blanco y apoyaba sus pies descalzos sobre una pequeña nube que permanecía a pocos centímetros del suelo. La joven le habló y se presentó. Después de esta experiencia, María Livia pasó 3 días sin comer y apenas podía tragar su saliva. Las visiones comenzaron a ser diarias. María Livia guarda riguroso silencio. Después de 5 años, deposita su confianza en un confesor y se entrega a la Santísima Virgen María, preparándose para ser su fiel mensajera. Así comenzó una historia apasionante que hoy convoca a más de 3.000 fieles cada sábado. En el próximo bloque vamos a conocer por qué la Virgen eligió los 3 cerritos para que se construyera su ermita, los mensajes al mundo, los milagros, y se acerca nuestro encuentro con María Livia. No he venido a criticar ni a destruir, sino a construir. Les quiero describir cómo es María Livia. Tiene ojos sinceros, voz pausada, un andar calmo. Para los fieles a la Virgen, ella es sinónimo de paz. Entre cerritos, María Livia no solamente recibe los mensajes de la Santa Madre, sino también los de nuestro Señor Jesucristo. Ella insiste en remarcar que son ellos los que hacen los milagros y acuden al llamado de los peregrinos. Yo soy médica,
soy especialista en medicina familiar, soy de Buenos Aires y vine acá a Salta a hacer mi especialidad, mi residencia. De un día para el otro, Marcos, de ser un chico sano, con 15 años, empezó a tener muchos problemas de salud, pero es muy difícil separar lo que es ser mamá y lo que es ser profesional. Empezó con un dolor fuerte en el pecho, que le molestaba, que no podía estar, que le dolía cada vez más. Eso médicamente se llama neumotórax. Y bueno, lo llevamos al médico y nos encontramos haciéndole una placa en emergencia, que tenía, como quien diría que su pulmoncito se había pinchado y parte del espacio que ocupa el pulmón lo había ocupado el aire. Como decía, de ser un chico sano, ya era un chico que se le restringieron las actividades deportivas, no podía correr, no podía subir una escalera, tenía que utilizar ascensores para todo. Nosotros también teníamos mucho temor, hasta sentirlo estornudar para nosotros era un problema. Estuve internado prácticamente 5 días, todo el pulmón no funcionaba, funcionaba con un solo pulmón. Y yo le decía, bueno hijo, ya todo va a pasar, ya te vas a mejorar. Ya todo esto va a ser solamente un mal recuerdo, era lo que yo siempre decía. Hay que ser fuerte porque eso va a quedar como un recuerdo feo nada más y vos te vas a mejorar. Y que en ese momento yo sentía que María me estaba cuidando. Quizás suena difícil para algunas personas creerlo, pero es lo que yo siempre les digo a ellos y lo que siempre voy a decir. La fe es lo único que no se te mueve, la fe es lo único que te mantiene. Tu fe es lo único que te tranquiliza, le decía yo a él siempre. En 1995, la Virgen le pide a María Livia que sean las carmelitas descalzas del monasterio San Bernardo las transmisoras de sus mensajes. También este año se produce la primera visión y encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Era el 1 de abril. En este día, mientras hacía el Vía Crucis, vio delante del sagrario de su parroquia el corazón de Jesús, con una profunda herida de la que salía una gruesa gota de sangre. A la vez, el Señor le daba a conocer el sufrimiento que había en ese espasmo. María Livia, al escuchar estas palabras, comenzó a desmayarse y sintió que su corazón no resistiría, pero el Señor le quitó el sufrimiento. De no haberlo hecho, ella habría muerto. El 13 de septiembre del año 1996, María Livia tiene una nueva visión. La Virgen le pide ser llamada Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. A partir del año 1997, con el permiso otorgado por quien fuera el arzobispo Moisés Julio Blanchut, se imprimieron varias ediciones con los mensajes recibidos por María Livia. En el año 2000, la Virgen le pide a María Livia que edifique un santuario elevado y además que hablara con el obispo. En uno de los mensajes que la Virgen da a María Livia, pide que se construya un santuario en el cerro, propiedad de la familia Garat. Las carmelitas se contactaron con Eduardo Garat, quien junto a sus hermanos no solo donaron 3 cerritos para colaborar con la obra de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, sino que también convirtieron sus vidas, colmándolas de amor divino. Tuve la oportunidad de ir a Fátima, de ir a Lourdes, y es como que me impresionó que nos golpearan el hombro y nos dijeran: queremos ese cerro porque la Virgen quiere ese cerro. No sé, llegás ahí y te olvidas del mundo, te olvidas de todo. Una de las veces que fuimos al cerro, las carmelitas me dijeron: arriba de la cabeza de Eduardo hay una luz muy grande. Y yo fui al oculista porque tenía que ir y le empecé a molestar a él para que viniera conmigo. Yo quería que fuera porque decía que no estaba viendo bien. El oculista le dijo: Eduardo, tenés un latido en un costado, esto se llama algo así como un nixtalmus, pero quisiera que te vea un neurólogo. Y ahí saltó todo lo de Eduardo, que tenía un tumor, que pensaban que no era tan grande, que no era malo, pero bueno, era una operación de cabeza. Estuvo muy cerca de la muerte muchas veces, porque se complicó con muchísimas cosas. Sin embargo, tuvo la fortaleza
y las ganas de salir adelante y la fuerza. Y también yo sabía que había una fuerza enorme de arriba que nos estaba ayudando, a pesar de todo, nos estaban ayudando. Y se dio esto que no estaba nada en nuestros papeles ir a hacer la donación. Y a mí me llamó la atención realmente, cómo era posible que nada de esto estaba escrito y que llegamos acá, que nadie sabía que íbamos a ir, lo decidimos así en 2 días y que se pudo donar el cerro. Bueno, desde ese momento hasta ahora han pasado millones de cosas. Lo más importante, porque la Virgen nos eligió para eso, que nada es casualidad. En el año 2001 se terminó de construir la ermita en la cima de los 3 cerritos, como la Virgen había pedido. Desde allí, la devoción a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús comenzó a expandirse con la inmediatez del boca a boca. Estuve dirigiendo la meditación, el Santo Rosario, en el cerro para tomar un primer contacto con la realidad misma, ¿no? Que tan comentada a nivel local como a nivel nacional, también internacional. La primera misa que celebré en el cerro como miembro de la Comisión de Discernimiento del fenómeno del hecho de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, fue el día 7 de diciembre de 2003, del año pasado. Ha sido la primera misa que concelebré porque hubo otros sacerdotes venidos de otros lugares que también concelebraron conmigo. Nos hemos reunido para honrar al Señor en la víspera de la Inmaculada Concepción. El ambiente que existe es un ambiente evidentemente de oración. Es un ambiente impresionante de silencio, pero de un silencio elocuente, no de mutismo. Se canta, se reza, sin estridencia, sin llamar la atención, no es algo exorbitante. Y la gente se siente, me parece a mí en ese sentido, muy motivada, incluso por el mismo paisaje, para orar a profundidad, con más profundidad, ¿no? Especialmente el rezo del rosario. Al terminar la primera misa, la imagen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús fue llevada en procesión a la ermita, construida en el cerro, acompañada por María Livia y miles de fieles. Una de mis nietas ha tenido un problema de fenilcetonuria, que es una enfermedad que aparece como consecuencia de un control que no está bien hecho en el momento del nacimiento. La famosa gotita de sangre que hay que analizar como consecuencia de esa angustia que uno tiene cuando ve una criatura con algún tipo de dificultad, es que concurrimos entonces a Salta con una gran devoción, por supuesto, por parte de todos. Si yo tuviera hoy que decir, desde aquel 8 de diciembre al día de hoy, qué ha pasado con Candelaria, diría que realmente Candelaria progresó. No necesariamente se produjo el milagro de la curación, pero sí un progreso notorio, con lo cual yo me animo a resaltar que a veces esto de que la fe mueve montañas, hay que tener absoluta confianza, y creo que el fenómeno de Salta es uno de los ejemplos dignos que hay en la Argentina para ser tenidos en cuenta. Estamos al final de la calle Los Carolinos de Tres Cerritos, al noreste de la ciudad de Salta. Aquí comienza el sendero por donde se puede ascender para llegar a la ermita, que está a 350 metros de altura. Este es el punto de partida de los fieles que han aceptado esta advocación de la Virgen María. Con la fuerza de los milagros que muchos dicen haber recibido y con la esperanza de encontrarse con la Virgen a través de su intercesora María Livia, todas estas personas llegan a este lugar cargados de ilusiones, pedidos y agradecimientos. Vengo a traerle una promesa que tenemos con mi nietita y mi bebé. Somos de Demarcación del Norte de Salta. Le tenemos apromesada para que pueda salir adelante con el problemita de salud que tiene ella, los cuales tiene dificultades para caminar y hablar.
Y bueno, aprovechando este fin de semana la trajimos. Yo vengo porque le tengo fe a la Virgen, por mi salud, he estado muy enferma y me voy recuperando. Tenía un tumor en el estómago, sentí que ella me curó. Que empecé a tener problemas y gracias acá estamos un poquito mejor. Y yo sigo por la gran fe que le tengo a la Virgen, ¿no? Amados hijos, os pido meditéis con gran sinceridad sobre vuestras vidas, mirando profundamente en vuestros corazones. Este es tiempo de amor y misericordia, que brota sin medida del divino corazón. Todos sois llamados permanentemente. Abrid vuestras almas. Os amo y bendigo. Amén. 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 En un acto de plena confianza, nos permitieron grabar en la cima del cerro. Todas estas imágenes, que son muy emotivas, las vamos a compartir con todos ustedes. También el testimonio de Gabriela Arias Uriburu, su conversión, su fe y los pedidos hechos a la Virgen. Todo esto cuando regresemos aquí. La Virgen ha elegido a la Argentina entera, digamos, y que de la Argentina va a salir una de las evangelizaciones más grandes, a partir de los laicos principalmente, al mundo entero, y que esa evangelización va a llevar a la unión de Oriente con Occidente a manera espiritual. No busquéis remedio en las cosas del mundo. Aferraos al Santo Rosario. La Virgen del Cerrito, 19 de abril de 1996. Miles de personas llegan hasta aquí, hasta los Tres Cerritos. Desde el año 2001 los devotos se multiplican semana a semana. Todos ellos vienen en busca de María Livia, en quien ven un verdadero puente hacia la Divina Madre. En noviembre lo hemos llevado a Buenos Aires y cuando lo llevamos, la decisión del cirujano que lo vio, que era el jefe del Hospital Gutiérrez, el doctor Castelo, decidió que era necesario hacer una cirugía más importante, es decir, prácticamente pegarle el pulmón a la pared para que eso no se repita. Yo decía, no va a poder salir de acá otra vez, no se va a poder ir. Él estaba muy asustado, yo sé que él ya estaba tan cansado de todo. Llegó un momento en que él me preguntó, cuando lo operaron del pecho, de qué haría si él se moría, que si él se podía morir, ¿qué haría yo? Y yo le dije que él no se iba a morir. Y él ya estaba tan cansado que me dijo que quería quedarse así, que quería seguir viviendo así, porque no se quería operar, porque estaba cansado de internarse. Y que en ese momento yo sentía que María me estaba cuidando. Y en ese momento lo único que yo dije fue que le dejaba en manos de ella y que ella hiciera lo que quisiera. Yo empecé a ir al cerro, fuimos con mi hijo. Él empezó a sentir tanto dolor arriba que me decía que no podía estar. Y cuando estaba él, en ese momento que estaba con María Livia, él se cayó. Y cuando se despertó me dijo que se había puesto contento porque él en ese momento no había sufrido ningún dolor. Y que era tan lindo estar sin dolor, decía. Y en ese momento yo sentí una tranquilidad, una paz adentro que parecía que como si la vida se me hubiera cambiado, se me hubiera solucionado. Lloré tanto ese día, tanto. Yo pienso que es un milagro de la Virgen. Entonces decidimos hacerle una tomografía nueva, que la tomografía dio un resultado normal. Es decir, no había forma de pensar que un chico que había tenido una cirugía y todo en tan poco tiempo se hubiera recuperado y tuviera un pulmón sano. Este fenómeno, no sé cómo llamarlo tampoco, es, en primer lugar, darle tiempo al tiempo. Nosotros tenemos que discernir, como iglesia, varias cosas. En primer lugar, el hecho que la señora María Livia dice escuchar, ver una realidad objetiva que no nace en ella, sino que viene de fuera y que le dice algo, como revelación privada, no es la revelación pública, no es la revelación
cerrada con la muerte de los últimos de los apóstoles, evidentemente no es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a la cima de los Tres Cerritos. Hoy es viernes, es un día particular porque todos los servidores de la Virgen están trabajando para acondicionar este lugar, porque mañana es el día de encuentro, donde llegan todos los fieles, donde todos los devotos se encuentran con la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. En ese mismo instante siento una voz suave y femenina que me decía: ese va a ser el reencuentro con tus hijos. El 27 de enero estaba de viaje hacia Jordania. Llamo para avisar de mi llegada y el padre de los niños me pasa con Sharif y con Zahira, que de inmediato le piden al padre que me fuera a buscar. Y así fue como en cuestión de minutos estaba entrando por primera vez a la casa de mis hijos. Apenas se abrió la puerta, apareció Zahira, quien es sorprendida por su hermano, que sale corriendo para abalanzarse sobre mí e intenta hacerse chiquito como queriendo entrar en mi seno materno. Karim no estaba allí, me encontraría con él al día siguiente. Y así fue, así como la Virgen me lo mostró en el cerro, así fue el reencuentro con mis hijos después de 3 años. Subir cerros y montañas, permanecer en silencio contemplando el horizonte, siempre fueron para el hombre símbolos del contacto con la sabiduría de Dios. Tres Cerritos no es una excepción. Desde este lugar podemos mirar al este o al oeste, llevar la vista al norte o quedarnos horas contemplando el sur. Un lugar imponente por su belleza. Este es el lugar donde María Livia y todos los peregrinos se encuentran con la Virgen. Desde aquí hacen todos sus pedidos y oraciones y se entregan sin dudarlo a sus propias creencias y al verdadero amor por Dios. Yo os prometo llevar todos vuestros pedidos al cielo y depositarlos a los pies de la Santísima Trinidad. Yo soy vuestra abogada, poderosa intercesora ante el trono de Dios. Del 90% que lo operaban la gente quedaba mal. Se podrá creer o no, pero lo que es incuestionable es la fe. Todos estamos unidos por una fe y por una paz interior muy profunda. Pero es difícil ver a alguien que uno quiere y que es parte de uno y no poderlo ayudar muchas veces, ¿no? Hablamos con diferentes partes de la iglesia que estaban en contra, a favor, que no opinaban. Me pasó que sentí una necesidad muy fuerte de comulgar. Conocer esta experiencia de la Virgen de Salta. Y yo sigo por la gran fe que le tengo a la Virgen. Así como la Virgen me lo mostró en el cerro, así fue el reencuentro con mis hijos después de 3 años. María Livia escribe estos mensajes, entonces nuestra misión es analizar los mensajes para ver en ese hecho objetivo de cosas escritas si existe algún error, alguna imprecisión, si se aumenta, se quita, se exagera, se cambia, se reemplaza algo sobre o con relación a la revelación pública hecha por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, por los apóstoles a la Iglesia y a nosotros. Y no hemos encontrado, hasta el año 97, no hemos encontrado hasta ahora tampoco, nada que se oponga a la fe auténtica, al depósito de la fe, ni tampoco que esté en contra de las costumbres, de la moral cristiana. Es una de las primeras cosas objetivas que tenemos. Estamos llegando al final de esta historia. Por primera vez en la televisión les vamos a mostrar a los peregrinos en el momento de su encuentro con María Livia. Después del corte recorreremos los últimos metros de este camino que intenta unirnos a los misterios de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús en nuestro país. María Livia es el instrumento de la Virgen ante los fieles, pero es la Divina Madre quien entra en contacto con cada uno de los presentes y le pide a Jesús por la bendición de todos aquellos a quienes María Livia toca. José Luis Carlino,
viajó especialmente 300 kilómetros desde Tucumán a Salta para dar su testimonio. Pues yo más o menos al mes y medio que vine a Salta, te puedes descansar un rato entre la ermita a rezar. Después de lo que recé, de lo poco que sabía de rezar, o que me acordaba de rezar a través de mi vida, alguien me dijo de que yo tenía que hablar con la señora que iba a la ermita los días sábados, o al cerro, que tenía visión de la Virgen. O sea, la señora, digamos, que veía a la Virgen y que hablaba con la Virgen. Yo no sabía de quién se trataba, hasta que conseguí el teléfono de esta señora, de la señora María Livia. Y la llamé por teléfono, desde Tucumán. Me recuerdo, ella me preguntó si yo estaba enfermo, tenía algún familiar enfermo, porque quería hablar con ella. Y le dije que yo necesitaba hablar con ella. Perdón. Me recibió al día siguiente en su casa. Operaban una sobrina mía en Buenos Aires de un tumor en el cerebelo. Era una operación muy grave, con muy pocas perspectivas de que pudiera pasarla. Yo hice una promesa de que si se salvaba, me tomé ese atrevimiento, yo subiría al cerro. Ese sábado yo pedí a mis hijas de Tucumán que vinieran con mis nietos y subimos todo al cerro. Y yo pasé a recibir la oración de intercesión. Sentí realmente un profundo olor a rosa y sentí la presencia de la Virgen de una forma muy fuerte. Al muy poquito tiempo de que me hice esa promesa mental, nos hablan por teléfono diciéndonos que esta chica había salido bien de la operación, que no habían encontrado nada. Explicaciones lógicas no había, médicas tampoco. Indudablemente era un don que había dado Dios a través de la Virgen para esta chica, a través de todo lo que habíamos rezado. El primer viernes, después de las últimas Pascuas, la Virgen pidió que se coloque a San José, patrono de las Carmelitas, en un lugar especialmente elegido del cerro. Fueron las mismas hermanas quienes se encargaron de la construcción de esta imagen, y María Livia, quien con sus propias manos trabajó la tierra para preparar el jardín, desde donde San José custodia cada rincón de este espacio sagrado. En Tres Cerritos está prohibida la venta de estampitas, de velas, de elementos religiosos. No se maneja dinero, toda donación es rechazada. Inclusive les quiero contar que todos los peregrinos que suben hacia la cima son llevados en camionetas por servidores de la Virgen. También vale la pena destacar que cada uno de los elementos utilizados en la construcción de la ermita fueron llevados a pie por cada uno de los peregrinos y fieles. María Livia fue la generadora de esta multitudinaria expresión de fe. Ella simplemente dice que es una servidora de la Virgen, pero como dijo la Divina Madre, habrá muchas espinas en su camino, pero nada hará claudicar su misión. Seré la luz que guíe vuestros pasos, la puerta abierta, hijos míos, venid a mí. María Livia avanza a su misión, al lugar donde solo llegan los que buscan paz, la cima de Tres Cerritos. La Virgen eligió este espacio en las alturas de Salta para derramar sus bendiciones a todos los fieles, y aquí María Livia es sus ojos, sus manos, un puente de unión entre el cielo y los hombres, un instrumento divino. Al igual que en los tiempos de Jesús, aseguran que aquí los hombres y mujeres vuelven a ver, las enfermedades se van, la esperanza renace, las heridas se cierran, la mente descansa del dolor. La ilusión la comparten por igual
chicos y grandes, sin distinción de clases sociales. A todos, María Livia puede brindarles un instante de unión con la Sagrada Virgen. Y en ese instante, cuando el paraíso se despierta en la cima del cerro, caer rendido, desvanecerse, entregarse a los brazos de la tierra, es la única forma que los creyentes tienen de decir gracias, Madre, por darnos el más puro amor. Así se abrazan el milagro y los hombres y quedan para siempre unidos por un lazo invisible de fe que nada podrá destruir. Cuando comenzamos a organizar este viaje, nos dijeron que no podíamos perdernos el momento del atardecer. Mientras disfrutamos los últimos segundos del sol en el cerro y nos preparamos para el regreso a Buenos Aires, los peregrinos continúan con sus oraciones. María Livia aún tiene cientos de personas esperando que los lleven, como un puente invisible, ante la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, la Virgen de los Tres Cerritos en Salta. Respecto a la Virgen, lo que me llama la atención es la cantidad, primero y principal, la cantidad de gente que viene a hacer este tipo de peregrinaciones. Y generalmente, por lo que he podido palpar por el hecho de trabajar con un remis y trasladar gente ahí, es de que la mayoría de la gente viene de otras ciudades. Viene del sur, de Buenos Aires, de Rosario, Santa Fe, Córdoba y de otras provincias. Es decir, insisto en que a mi entender es la mayor cantidad de gente que concurre a ese santuario. Me llamó la atención el santuario ese, y tuve la oportunidad de conocer en unos días posteriores, llevando desde un hotel acá, llevar gente hacia ahí. Toda la gente de Salta, así como creo que todos los católicos, son muy particulares. A mí me sorprende el hecho de que la mayor cantidad de gente que yo veo que se traslada a este santuario son gente que viene de otras ciudades. Ahora saben quién es María Livia y lo que dicen los devotos y peregrinos sobre todo lo que sucede en Tres Cerritos desde el año 1990. Como siempre, cada uno optará por el camino que le indique su corazón, porque todo esto es simplemente una cuestión de fe. Hasta la próxima. Se está dando, por más que lo veamos o no, esto está pasando. Por más que nosotros queramos creer o no, esto sigue pasando. Ojalá que la gente abra su corazón para ver lo que está pasando. Sin lugar a dudas es muy grande lo que genera.
Hay que juntar el rebaño antes que oscurezca. Se está dando, por más que lo veamos o no, esto está pasando. Por más que nosotros queramos creer